Hay muchos libros de música, muy entretenidos. Pensé que este es demasiado libro de música, queríamos empezar a quemar los libros de música. Bueno, Pensé que te estáis quejando. ¿por qué no? Fahrenheit 451. ¿Por qué no? No, hay muchos libros de música muy entretenidos. Hay mucha biografía, por cierto, de artistas. De Siempre cantantes, interesante. Siempre interesante. Hay muchos libros donde la música es un tema, como parte del argumento. Hay muchos libros de conversaciones o de historia de música, cosas así. Hoy vamos a hablar de libros de música, pero que tienen otro giro. Sí, eso, sí. De otro giro, es distinto. Ahora, igual como en ese listado yo anoté como buscando y dije a la rápida, porque son un montón. Música solo música, de Murakami con Seiji Ozawa. Sí. Que en conversaciones entre el director de música clásica y Murakami, que es fanático de la música. Fanático del jazz, además. Hay uno que a mí me fascinó, que es de Ay. Federico Ansardi, un argentino, de una editorial que se llama Gourmet Musical Argentina, que publica solo libros de música. Pero así como onda análisis de las letras de Spinetta. Hay uno que leí yo de las letras, la alegoría en Charly García. Que es Bueno, una cuestión así muy Sí. cabezón. Me aburrí un poquito. Yo también, pero claro, de Charly García, Spinetta y una Calamaro, de Calamaro Files, de cómo fue la honestidad brutal, ¿cachai? Cosas Ya. así. Este se llama, del de Federico Ansardi, se llama Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y la ciudad de pobres corazones. Cuenta lo de Fito Páez, el 86-87, cómo graba el Ciudad de Pobres Corazones después de grabar el Giros, y el asesinato de la abuela, de la tía, de la empleada embarazada en Rosario. Sí. Y es brutal el libro, tremendo. Yo tengo un amigo que se cortó el pelo con Fito Páez, pero no quedó igual, le decimos Frito Páez. La canción de La Dulce Mareo, uno de Nick Cave. Sí. Él lo escribe así como en una gira y arriba del avión. Y se llama La Dulce Mareo porque a veces escribe como en las bolsitas de mareo, el único papel que El tenía. único papel que tenía. Y vienen también fotos de esos textos, bien bonitos. De David Bowie, el club de lectura de David Bowie. Ese libro es fantástico porque Muy en el fondo bueno. te habla de toda la inspiración, todos los libros que leía David Bowie y los conecta con los temas y, Sí, con la música que él Sí. fue creando. Es fantástico. Los 100 libros. Algún tiempo atrás, la biografía de Cerati, la biografía Surrender de Bono. ¿Cómo funciona la música? ¿Cómo de funciona David la Byrne? música de David Byrne? Alta Fidelidad, novela. bueno. Que ahí hay una novela donde la música es importante, pero es una novela. Sí, hemos tocado ese libro, lo hemos hablado un par de veces, pero todavía no hacemos un programa especial de Nick Hornby. Sí, Ya lo vamos a hacer. lo vamos a hacer. Bob Dylan, Filosofía de la canción moderna, donde él elige puras canciones y las analiza y cuenta por qué y de toda la época. Es muy El que es muy bueno también es Born to Run, de la biografía de Bruce Springsteen. La autobiografía. Exacto, sí. Bueno, Gourmet Musical, como te decía, tiene hasta una biografía de Sandro, ponte tú. Sí, ay. Imagínate. Éramos unos niños de Patti Smith, como esta autobiografía rockera también. El malogrado de Thomas Bernhard, Sí. que es una novela que cuenta de alguna manera la historia y es un protagonista secundario de Glenn Gould, el famoso pianista de música Sí, clásica. ahí te subiste un poquito el de nivel, ¿cachai? Porque Thomas Bernhard es un escritor bien ¿Estás cabezón. diciendo que otros libros son de mal nivel? No, estoy diciendo que son de excelente nivel, pero este es de un nivel. A un superior. Esto es un superior porque Thomas Bernhard es un escritor bien rupturista, bien escritor así como referente de Javier María. Ese libro es bien bueno. Un gallo que igual son libros cortitos, pero él escribe sin punto aparte. Sí, es entonces que es son bien- medio áridos, sí. pero son bien entretenidos. Sí, Está- y para alguien que le gusta la música y le gusta el piano y la música clásica, la historia de Glenn Gould además es fantástica porque aparece ahí en el libro, porque era un gallo muy excéntrico, entonces siempre con su misma silla para Sí, tocar el sí. piano. Está el libro, me acordé del libro de Ravel. Sí, de Echenoz. Echenoz De también. Echenoz, que bueno. es parte de la trilogía de la biografía Relámpago, Sí. donde habla de Tesla. Correr, Correr. que habla de la locomotora. Zapotec. La locomotora Sí. checa, una cosa así. Sí. Y Ravel, justamente. Otro también es música, de Yukio Mishima, Sí. que yo la leí. A mí me gusta Mishima y Kawabata, y no me gustó tanto música, me aburrió un poquitito. Pero tú eres como un poquito degenerado sexual. Yo pensé que te iba a gustar ese libro. No, ¿No te no gustó? me aburrió un poquito, porque es como muy narrativa. Es como la historia, para contar de qué se trata, es de un psiquiatra, de una mujer que va a terapia y dice que no puede escuchar música. Pero primero dice eso, no puedo Sí. escuchar música. Y el tipo así como que le pone un tocadisco y ella dice, no escucho nada. O sea, como que tiene una especie de sordera parcial sobre la Selectiva, música. sí. Selectiva. Y después era ella En el fondo que... está incapacitada para tener orgasmo. Orgasmo, era como una Sí. especie de... Claro. Pero no me gustó, o sea, es bueno, pero no me gustó tanto. Es que Mishima tiene esas cosas así como...
Sí. japonés filosófico, Medio occidentalizado, psicoanálisis, weón, sí, no sí, sé. una cuestión. Sí. Me gustó mucho más Confesión en una máscara, me gustó Sí. mucho más El mar de la fertilidad, la tetralogía. Pero bueno, al final con esto, ¿qué queríamos decirle? Hay tanto libro de música, de música misma, de cantantes, novelas donde aparece la música, de novela, de música clásica, de rock como Alta Fidelidad, de tanta música. 31 canciones de Nick Hornby. Tanta música que hay. Y hoy día queremos recomendarle 2 libros. Hoy vamos a hablar de Lanzamiento de la Jabalina. Bueno, si después de haber hablado todo el rato. Vamos a hablar de 2 libros que son también de música, pero de otra manera. ¿Por qué lo elegimos, Matías? Porque a veces tener una pasión te puede salvar la vida. Sí. Y eso es lo que se trata Instrumental de James Rhodes y Cosas que los nietos deberían saber de Mark Everett. Primer párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Esa larga No introducción. sé si es la introducción más larga de la historia. Lejos la que hemos hecho. Pero bueno, era para llegar a esto, hablar de estos 2 libros, Instrumental y Cosas que los nietos deberían saber. Y hasta el próximo programa, nos vemos. Eso fue, en la pura introducción nos echamos 18 minutos. 2 libros que, como te contaba al principio, de alguna manera a los protagonistas ellos dicen, a los autores de estos libros, los 2 libros son autobiográficos, ellos dicen en el libro que la música les salvó la vida. En el caso Instrumental, James Rhodes, ¿por qué? Es rudo Instrumental. Bueno, primero que nada hablar de quién es James Rhodes. Es un pianista, es concertista internacional, no es el mejor de los pianistas, no es un gallo tan serio, es un gallo relativamente joven. Él no tuvo entrenamiento formal de pianista hasta los 14 años. Tuvo un montón de problemas más importantes de los que ocuparse antes de eso. Y volvió a tocar el piano recién a los 18, 19, 20 años, como seriamente. Esto no es spoiler para nada, de eso se trata el libro, pero al final el tema principal del libro es cómo James Rhodes cuenta, a veces con lujo de detalle, es un libro difícil, es un libro duro, cómo cuenta él cómo fue abusado cuando era niño por un profesor de gimnasia del colegio de él, pero abusado reiteradamente, salvajemente, a vista y paciencia de otros profesores que hicieron la vista gorda. A los 6 años. A los 6 años. Es bien terrible, es duro. O sea, para la gente que es más sensible, este libro les va a costar leerlo. Te remece, sí. pero el libro... O sea, uno lo continúa leyendo porque todo el tiempo tú estás leyendo el libro y ves las atrocidades que él te va contando, pero todo el tiempo tú sabes que hay una luz al final del túnel y que esto terminó bien, ¿me entendí? Y que al final sus experiencias él las pudo procesar y las pudo transformar en algo positivo. Entonces, él es concertista de piano, su carrera como de verdad despegó cuando tenía 28 años, cuando escribió este libro, ¿cachai? Y publicó su primer libro. O sea, imagínate, él pasó por... experiencias de suicidio, bueno, abuso de droga, todo bien negativo. Su primer disco se llama Razor Blades, que es como hojas de afeitar, obviamente que era algo como cortante. Little Pills, que pequeñas píldoras, y Big Pianos, y grandes pianos. Entonces estos son los temas que él lo venían complicando. Al año siguiente publicó su segundo disco y se convirtió en el primer concertista de piano clásico en firmar por el sello de rock Warner Bros. Records. Porque la gracia de James Rhodes es que en el fondo él ha intentado acercar la música clásica a las masas. Ese es su mérito. Sí, es como divulgador en ese sentido. Es como bien divulgador de la música. Solo la contratapa del libro son 8 líneas, 6 líneas, pero con eso queda claro de qué va. Léelo. Me violaron a los 6 años. Me internaron en un psiquiátrico. Fui drogadicto y alcohólico. Me intenté suicidar 5 veces. Perdí la custodia de mi hijo. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de música. Porque Bach me salvó la vida y yo amo la vida. Exactamente. Y esa promesa la cumple. No es explícito, por ejemplo, en el tema de la violación. Sí es muy concreto y dice, así como, bueno, el tipo estaba dentro mío y me dolía. Eso, así en 6 palabras, no tiene que explicar nada más y con eso queda claro. O sea, tuvo que pasar por cirugía reconstructiva. Ese nivel de violencia. Y el tipo cuenta cómo a los, no me acuerdo, 8 años descubre que cae en sus manos un cassette de música y ahí él se emociona y descubre en la música algo que lo apasiona. Ahora, él para escribir estas memorias lo hace a los 30 y tantos años, 38 años. Ya había pasado por todo esto que describimos, estas internaciones, estas situaciones. A los 38 años. A los 38 años. Y fíjate que a mí me recordó, porque él habla que es lo que fue lo que lo empujó a querer escribir.
Y es que tuvo un hijo y se dio cuenta, como con su hijo tuvo una sensación de mucha aprensión y hipervigilancia y así estar muy encima de su hijo, y ahí empezó a darse cuenta de lo desprotegido que él había estado, la falta que había sentido de los adultos responsables a su alrededor, Sí. sean los profesores, sean sus apoderados, Sus sean papás. su familia o otro adulto, sus papás, por cierto. Lo desprotegido que lo dejaron, y eso también a él lo conmovió mucho, lo movió mucho, y ahí empezó a escribir. A mí me recordó, por ejemplo, esa sensación que él cuenta al libro Karadima, el Señor de los Infiernos, de María Olivia Monkeberg, y a las historias que ha contado los que fueron víctimas, por ejemplo Hamilton, que aparece en la serie también de Karadima, qué es lo que a él le rompe ese como ese silencio. Como que lo desbloquea. Justamente, como que lo bloquea, es cuando su hijo se pierde en los jardines de la parroquia, del bosque, y él dice, ¿dónde está? Y se desespera. Y ahí él dice, lo que a mí me hicieron estuvo mal. Sí, sí. Porque sí. si a mi hijo, si yo me pasé el rollo de que mi hijo se lo podían haber hecho y me desesperé, es porque porque es el nivel de trastorno al que quedan sometidas, trastocadas las prioridades. Sí, Entonces, totalmente. eh, Esa conciencia que uno adquiere cuando es papá, de que en el fondo no le puedes pasar tus traumas o tus cosas no resueltas a tu hijo. Lo vimos también en Zorro 8, que es un librito juvenil que lo recomendamos en otro programa. Libros para encantar, para enamorar. para enamorar a tus hijos con la lectura, donde el zorrito estaba en depresión por circunstancias X, y cuando tiene cachorrito él se da cuenta de que no puede estar sumido en la depresión, de que su hijo lo necesita. Entonces muchas veces son tus hijos los que te sacan de esa cosa o de ese bloqueo y te hacen enfrentar tu pasado y resolverlo. Claro. Bueno, como tú dijiste por ahí, él se ha dedicado a la música, es un concertista bien destacado, pero que tuvo una formación bien poco normal. Los que son como concertistas de piano son desde los 4 años tocando Exacto. piano sin parar hasta los 30. Y esa es la gracia de él, o sea, que tiene un montón de mérito que haya logrado ser un gran concertista con todas las interrupciones que tuvo en la vida. Claro, porque empezó a estudiar, después paró, después volvió y así. Ahora, también se ha dedicado a la divulgación, tiene un programa de televisión que lo hizo en la BBC que se llama Don't Stop the Music, Sí. que es muy bonito, una serie documental donde él va a un colegio público que tiene 0 pesos, literal, le dicen, ¿cuánta plata tienen de presupuesto? 0 pounds, le dice la Para la profe. música. 0 plata para presupuesto música para los niños. Y él se empieza a conseguir lucas, instrumentos, y le lleva a los niños un concierto de cámara, de no sé qué, y lo graban, y los cabros chicos así como mirando un clarinete y mirando un saxofón, y como, ¿qué es esto? ¿Cachai? Sí. Es muy bonito, porque él considera que la música, además de ser importante en la vida solo porque es bonita y porque es bella y porque es emotiva, también es un camino educativo. Entonces él habla de que la música sirve para mejorar el rendimiento en los cursos, porque te ordena, te enseña prioridades, trabajo en equipo, las cuestiones matemáticas. Es lo mismo que pasa con las matemáticas hoy en día. Claro. Neil deGrasse también explica, ¿por qué tengo que ver logaritmos, raíces o cosas así? Me estoy acordando de mi hijo de 15 años, me dice, ¿para qué me sirve esto? Mira, a lo mejor eso no te va a servir, a lo mejor eso no lo vas a ver nunca más, pero las matemáticas te enseñan a resolver problemas, a enfrentar problemas, a resolver las cosas de la vida, a tener un procedimiento, a tener un camino para llegar a un resultado, ¿cachai? Y la música, la educación física, la educación cívica, la filosofía, la lógica, claro, tú no te vas a enfrentar a un problema de lógica o a una discusión filosófica a lo mejor el día de mañana, pero son cosas que tienen que ver con tu formación, con tu background. Claro. Son las herramientas que te permiten ir, el cuchillo, la lanza y todo, para poder ir a cazar en la selva. Y hay que tenerla en cuenta. Por eso me preocupa que estén quedando atrás esos ramos. Educación cívica. Son súper importantes. Deberíamos tener educación financiera. Los niños deberían aprender educación financiera. Y bueno, la música es súper importante porque además hay gente que funciona en términos artísticos. Y el enfoque de ellos en términos artísticos y someterlo a otra estructura los daña al final. Sí, pues claro, justamente. Y todos estos caminos que tú dices, a final de cuentas, para lo que sirven es para pensar. Exactamente. Eso es lo que hacen, te hacen pensar. Bueno, la historia de James Rhodes no solo tiene que ver con los horrorosos delitos de los que fue víctima, sino que incluso las repercusiones de eso continuaron aún cuando escribió el libro. Sí. Él escribe el libro, publica el libro y tuvo una batalla legal contra su ex esposa, con la que tiene un hijo, porque la ex esposa en un acto, o sea, yo igual... También de aprehensión, de protección. También de aprehensión, sí. Tal vez mal enfocado. Presentó recursos judiciales, demanda, para que el libro no se publicara, porque era tan fuerte la historia que le podía causar daños al hijo que ellos tienen en común, que además el hijo tiene algunas condiciones especiales, tiene algunos trastornos cognitivos, entonces era un poquito, era más vulnerable a esta historia.
Y él como que quedó así un poco inmovilizado al principio y decía, chuta, en realidad puedo hacer daño con mi historia. Y terminó dándose cuenta que no, él necesitaba contarla y que era su derecho también contarla. Y tuvo que tener una batalla legal contra su esposa, ex esposa, donde él tuvo que hacer valer su derecho a la expresión y en el fondo también a no mantener y no repetir la actitud de secretismo y de vergüenza que hay en estos delitos, porque muchas víctimas se demoran años en denunciar. Porque les da vergüenza. Porque les puede dar vergüenza y porque hay como todo un secretismo alrededor de eso. Entonces, si él consideró y así lo consideró la Corte Suprema de Inglaterra, no sé dónde, de que si hacían esto, era mantener las condiciones en donde estos delitos se perpetran. Eso, mantener en la oscuridad estos temas también. Sí, bueno, eso también es un argumento bien importante que dio James Rhodes, porque en el fondo, al final, además, igual él te enseña, él además estudió todo este tema del abuso. Sí. De repente me pasa que no sé si nosotros dos estamos capacitados para hablar de un tema tan delicado, pero intentamos hacerlo con la mayor delicadeza posible. Porque él además en el libro te cuenta cuáles son los síntomas o las señales que tú puedes ver en un niño para empezar a detectar que esté expuesto. Claro, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿cachai? Disociación de la realidad, trastornos visuales y auditivos, alucinaciones, desórdenes alimenticios, hipervigilancia. Entonces, él entiende que de repente es bueno que la gente sepa esas cosas para estar alerta, ¿me entendís? Para que no pase lo que le pasó a él. Y desde esa perspectiva, lo que tú acabas de decir, o sea, los que somos adultos, que en nuestra vida hay niños, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos chicos, tenéis que saber, pues, cómo hacer la maniobra de Heimlich. Tenéis que saber hacer esa cuestión. ¿Cómo sacarle? Sí. ¿Cachai? Entonces, uno tiene que saber que oye, ojo, porque sabes que si un niño se está haciendo pipí a los 12 años... Algo está pasando, qué no raro, sé. Claro. ¿cachai? No es natural esa cuestión. Sí. Entonces, es súper importante. Si desde esa perspectiva, este libro es un tremendo testimonio, porque él con mucha honestidad lo cuenta. Y además cuenta la importancia, para volver en el fondo al origen, a la carnecita del libro, de la música, cómo él la música lo ayudó a lidiar con todo ese dolor. Sí. No es lo único que lo salvó. No. Él hizo terapias, tuvo amigos, gente que lo quería, lo mismo del hijo, que fue también para él un combustible, un motor, pero todo eso, pero la música fue súper importante. Sí, a mí me gusta, pues de repente uno dice como la música me salvó la vida, suena como una frase cliché. No hay nada único que te salve la vida, no hay un libro que te cambie la vida, una suma de cosas. Sí, pero la música fue importante. Sí. Pero me encanta cómo él describe esa sensación de seguridad que le dio la música, ¿cachai? Cuando él cuenta que se sentía seguro sentado en el taburete, ¿cachai? Sentado al piano, en el teclado, tocando en vivo ante 50, 40 personas, esa sensación de seguridad, de decir, vale la pena estar vivo, que bueno que no acabé con mi vida, sino que sigo, todavía hay vida, ¿cachai? Mientras haya vida, yo puedo experimentar este tipo de cosas, ¿cachai? Esa como epifanía espiritual. Cuando él estaba en el psiquiátrico y metió de contrabando un iPod y empezó a escuchar a Bach bajo las sábanas, que nosotros hemos hablado de que rico meterse bajo las sábanas y leer algo, o leerse un cómics, o ver una película que te gusta. En este caso lo que a él le apasionaba era la música, entonces era como, estoy en un psiquiátrico, pero estoy escuchando a Bach, y esa cuestión me da una sensación de seguridad. Él explica cómo la creatividad, que hemos hablado de la creatividad en otro lado, te sirve para superar el trauma. De repente hay muchas formas de aproximarse a la creatividad, lo hablamos en otro capítulo. De repente copiar a un escritor o copiar a un músico que a ti te gusta te despierta la creatividad. De repente administrar tu catálogo de música o administrar tu catálogo de libros y agarrar un libro y sentirlo con el tacto, con los dedos, te provoca creatividad. Sentarse ante la página en blanco, empezar a escuchar al tipo que te gustaba y todo, te despierta todas esas cosas. Y el mensaje para mí es como, pese a todo lo que me ha pasado, la vida todavía sigue y vale la pena vivirla, ¿me entendió? ¿No? O sea, con todo lo que sufrió, como él lo dice en primera persona en el libro, fue capaz de encontrar su lugar en el mundo, que era sentado frente al piano. Fue capaz de encontrar una pasión, que era la música, y fue capaz de encontrar también como un propósito de vida, que era, quiero que más gente se contagie y se enamore de la música como yo estoy enamorado de la música, y se la voy a llevar a los niños a los colegios, voy a hablar de música en podcast, en radio. Pero bueno, lo dice, lo hace. Lo hace. Sí. Porque, claro, justamente. Entonces, eso es muy conmovedor. Él tiene otro libro que es súper interesante, que obviamente que está en Truman Libreros, que se llama Made in Spain, o Hecho en España, porque él se fue a vivir a España, encontró su lugar en el mundo, le encanta España. Y en ese libro recrea como el camino largo que él emprendió cuando decidió dejar atrás todo este drama al cual nos hemos referido en el Reino Unido, en Inglaterra,
para encontrar, como él lo dice, su verdadero lugar en el mundo. Habla de cómo llegó a España, de su historia de amor, de su nueva pareja, ¿cachai? Se enamoró del país y se enamoró de la mujer. Habla de la comida, de la fascinación gastronómica, del carácter de los españoles. Es un libro súper, súper entretenido. Evidentemente que él es un tipo autobiográfico y siente y se ve como un gallo que podría estar muerto. Entonces, en el fondo, voy a tratar de transmitirle a la gente cómo lo he hecho yo para seguir vivo. Pese a todo lo que le ha pasado. A mí también me recordó otra lectura, como en esta Bueno, él quiere contagiar la música, nosotros queremos contagiar la pasión por la lectura. Sí. Por eso también el libro nos gustó tanto y por eso lo queremos recomendar, porque detrás de toda esta historia horrorosa, como lo hemos dicho todo el rato, hay un gallo resiliente que quiso vivir y que quise contagiar su pasión. Y a todos nos pasan cosas en la vida, pero cuando uno descubre algo que la apasiona y que ama, lo quiere contagiar. Eso nos pasa a nosotros con los libros. Somos harto menos talentosos, pero lo intentamos, lo nos hacemos han con pasado cariño. hartas menos cosas también, pero en el fondo queríamos también hacer eso. Y yo me acordé de otro libro que también tiene esta cuestión de contagiar la pasión. Además tiene la gracia de que es escrito por un chileno, que es Paolo Bortolameoli, que él es un director de música clásica joven, apasionado por la música clásica, pero también por el rock, un gallo muy seco con la música, y escribió un libro que se llama Rubato, que es una carta que él le escribe a su hijo, de nuevo, el hijo como importante, ¿no? Pero él también, para traspasarle a su hijo su pasión y su conocimiento. Y el libro es un libro grandote, serán 200, 300 páginas, donde él arma un recorrido musical y va explicando cosas de la música clásica y va hablando de la grande obra de la música clásica y va explicando qué es esto, qué es el tempo, qué es acá, por qué es importante esto, por qué a veces es más rápido, por qué es más lento, por qué la música, por qué los bronces o las percusiones o el canto, qué sé yo, y lo va explicando y va hablando de arias, de óperas, de conciertos, va hablando de canciones rockeras también. Y con la tecnología, tiene una playlist en Spotify que está el código QR en el libro, que es de un libro más de La Pollera, una editorial chilena, que uno lo escanea y mientras va leyendo puede ir escuchando las canciones. Entonces, como medio multimedia también. Fantástico. Súper entretenido para entender la música, para aprender de música. Lo que me hizo también acordarme de otro libro, para cerrar esta primera recomendación, que se llama Un año para maravillarse, de Clemency Barton Hill, un autor chileno, por cierto, pero que elige una pieza musical por día. Entonces son 365 piezas musicales para hacer un viaje anual, un año para maravillarse, y conocer las grandes obras de la música clásica a lo largo de esta selección de 365 piezas. Rubato hace una cosa parecida, pero desde la... Esos libros como los que acabáis de mencionar, que en el fondo te muestran un arte, una disciplina, pero de una manera como muy dinámica y muy entretenida para aproximarse, son fantásticos. Por ejemplo, Un mundo para Sofía. Claro. El mundo Sofía, ¿cachai? Que te habla como la historia de la filosofía contado como si fuera una novela, una manera súper didáctica. Es fantástico. El Teorema del Loro, que es un libro que está medio desaparecido, que hay que reeditarlo, de Daniel Gesch, te habla de la historia de las matemáticas. Sí. Acaba de publicar uno que se llama Los ojos de Mona, que es sobre arte, que es como el mundo Sofía, pero de arte. Sí, por ejemplo, un libro al cual nosotros le rendimos homenaje y un autor al cual le vamos a hacer un programa porque nos ha influido mucho, que yo creo que lo conoce poca gente en Chile, es el chileno Pierre Jacomet, que tiene su libro que está ya no se edita, pero que es fantástico, que debería editarse ese libro, que se llama Un viaje por mi biblioteca, donde él te muestra en el fondo su biblioteca y te va comentando en un tono muy erudito, pero muy liviano y muy simpático, porque él era... Bueno, la gente inteligente de verdad suele explicar las cosas más difíciles en los términos más sencillos y más atractivos. Él lo lograba eso, maravilloso. Claro, tenía otro libro que se llama 100 autores y autoras de hoy, que eran un poquito más modernos. Ese tipo de libros que te va mostrando algo de una forma... Era fanático de Montaigne, del ensayista francés, sí. El creador prácticamente del género del ensayo. Sí, todos esos libros, bueno, hay algunos que no se editan ya, que un llamado de atención a las editoriales, encuentren esos libros y reítenlos porque son fantásticos y es una muy linda forma de aproximarse a la lectura. Bueno, este libro instrumental de James Rhodes es como les contábamos, esta novela bien desgarradora, esta autobiografía bien desgarradora, pero también con esperanza sobre el poder de la música, sobre la vida, canto a la vida. Canta la dicha. Julito Martínez. Y los otros libros que les mencionamos que tienen ciertas semejanzas, como Made in Spain, también de James Rhodes, o Rubato, de Paolo Bortolameoli, o Un año para maravillarse, de Clemency Barton Hill, todos libros que hablan de esta pasión por la música, en específico, la música más clásica. Ahora, no es el único libro que hay de música, hablamos al principio un listado grandote,
Y el otro que anunciamos es uno que se llama Cosas que los nietos deberían saber, en este caso de un rockero que se llama Mark Everett, que es una historia bien... conocido como E, como E. Con Mr. E Mr. o como E. Eels, Anguila, tiene varios como personajes musicales. El grupo que él lidera y que en el fondo él es el grupo, se llama The Eels, Claro. y tuvo un éxito fantástico en los años 90, 2000, un gallo bien seco para la música. Bien seco, bien entretenido, medio underground también, medio Sí. alternativo, pero bien seco. Y que en este libro que se llama Cosas que los nietos deberían saber, la gracia es que él lo escribe cuando no tenía hijos y cuando era el único representante de su De su familia. especie. Porque la historia que él narra es que narra la historia de su familia en el fondo. Su padre, Hugh Everett III, era un genio de la física. Fue el creador de teorías de mecánica cuántica como la teoría de los universos, paralelos. múltiples universos. Claro, Marvel debería estar pagándole derechos con el justamente, papá. es considerado así como uno de las grandes mentes y de los más creativos en términos de esta teoría así como de la física cuántica, cosas así, como Teoría de cuerda y, cosas así, y justamente. multiversos paralelos. y él trabajaba en esto, pero era un gallo súper frío. Y muere cuando Mark Everett tenía 19 años. Él lo encuentra muerto de un infarto en su casa. Cuenta él en el libro que la primera vez que tuvo contacto físico con su papá fue cuando el papá estaba muerto y se acercó a tocarlo. O sea, era súper frío, una relación Distante. muy rara, muy distante. Ahora, el papá era un gallo bien especial, como le contamos, medio genio. A los 12 años le mandó una carta a Einstein haciéndole una pregunta de física que Einstein le respondió. Pero una pregunta como concreta de física. Sí, era y ahí como te respondió el cualquier universo, algo del movimiento y no sé qué cosa. Que Einstein le contestó así como, te la leo: querido Hugh, no existe nada parecido a una fuerza irresistible y un cuerpo inamovible, pero parece haber un niño muy testarudo que se ha abierto paso victoriosamente a través de extrañas dificultades creadas por él mismo para tal fin. ¿Qué le dijo Einstein? No sabemos. Lo pilló en un mal momento. Claro, Einstein. pero le respondió eso. Mark Everett, Eels, Mr. E, hizo después un documental sobre su padre que se llama Parallel Worlds, Parallel Lives, que está disponible en YouTube, lo googlean, está en todos lados. Y tiene una anécdota con la música, que él cuando era cabro chico fue a un concierto de The Who y un rayo láser de la iluminación le pegó directo en el ojo y tiene que usar lentes por esa Al resto cuestión. de O su sea, vida, por la música. y tiene lentes, él usa lentes, pero porque un rayo láser de The Who le pegó en la vista. Ahora igual yo creo que para un rockero debe ser como el descuento. Yo uso lente porque me llegó un láser de... O sea, David Bowie, el combo en el ojo que se lo dejó de Sí. otro color. Está pero esto además lo provocó la música. La música, The Who mismo, claro, bueno. Si hubiera ido a un concierto de los Guasos Quincheros no le habría pasado eso. Pues, bueno. Pero a lo mejor un espolonazo, una espuela le habría dejado cojo, ponte tú. Sí. Oye, ¿tú eres cojo? Sí, pero una espuela, pues viejo, de Sí. los Guasos Quincheros. Bueno, el asunto es que este libro, Cosas que los nietos deberían saber, él lo escribe porque se queda solo, pero además es muy curioso. Su música la había pillado en un programa de tele, cachaba un par de canciones, la había visto y lo ubicaba. Y cuando caché que estaba este libro, lo fui a buscar, lo leí, me encantó. Y ahí sí descubrí completamente su música. Entonces es muy raro el camino inverso de descubrir a un rockero o a sus Sí, a canciones través de un libro. Pero a muchos les pasó así con Mark Everett. Ahora cuando fuiste a escuchar la música decía, este gallo es. Yo he escuchado justamente, esta música. Justamente. Y las temáticas que tiene, habla de la muerte, estar deprimido, Sí. De cosas así. Pero igual es como, tiene como una cuestión positiva. Tiene una canción que a mí me encanta que se llama Hey Man, Now You're Really Living, que dice como onda, estáis para la cagada, triste, muerto, ahora estás viviendo. ¿Cachai? Como, Bueno, el el dolor es sensible. El dolor es progreso, como decía Álvaro Aliaga, entrenador de básquetbol de mi colegio. Ah, yo pensé que Augusto Pinochet. Decía. No, ese era otro. No era dolor. solo el dolor de ese tirano. Bueno, el asunto es que cosas que deberían los nietos saber ese libro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en su vida para que tanto dolor tuviera? No solo fue la muerte del padre. Sí, bueno, no pueden ir a buscar las canciones al tiro porque van a dejar de escuchar el primer párrafo, bueno, en Spotify. Pero My Beloved Monster es una canción famosa que aparece en Trek para que la vayan a ver después. Bueno, la vida de este gallo es como también un poquito como la de James Rhodes que comentamos recién. Es como, bueno, ¿cómo está vivo este weón? ¿Cómo sigue vivo? ¿Cachai? Pese a todo lo que le ocurrió. Se le muere el papá. ¿Cachai? Que había una distancia, había algo con el papá. Y después se le muere su mamá. ¿Cachai? Que tenía cáncer, weón, y estaba súper mal. Antes de eso se suicida la hermana. La hermana tenía problemas de droga, había sufrido una violación múltiple, tenía problemas de adicción a las drogas, ¿cachai? Tenía problemas de maltrato, había tratado de suicidarse varias veces antes. Se suicida la hermana, ¿cachai? Después de la muerte del papá, él tratando de pararse de un hecho, y le viene el otro bombazo al tiro. Después muere la mamá y como si eso fuera poco, tiene una prima
Jennifer, que era azafata de uno de los vuelos del tema del 11 de septiembre de Estados Unidos, que supuestamente se estrelló contra el Pentágono, pero nunca sabremos qué pasó con ese vuelo. Un capítulo conspirativo vamos a hacer después. Claro, güey. Entonces... Pero ella era azafata y con el marido. Bueno, imagínate todas esas tragedias. Él además súper mal estudiante, chico problema, ¿me entendís? Y perdido en una casa sin autoridad donde nadie le decía lo que tenía que hacer. El papá completamente desconectado y después el papá estaba muerto. No, entonces... y sentirse literalmente el último de su especie. Es como el último kryptoniano, así Superman. Saber que no hay nadie más como tú, no hay nadie más. Nadie va a continuar con tu apellido. Eso es como... En el capítulo que dedicamos a la Joan Didion, que ella mucho mayor cuando sufre las pérdidas de su marido y su hija, también sentirse como soy la última de mi especie, ¿cachai? Soy la última de mi familia. Lo que tiene de eso es que suenan como dramas, pero todos en la vida, uno de los que está escuchando va a ser el último de su familia. Claro que sí, ¿cachai? pero el problema es que a este gallo le pasaron todas esas cosas muy jóvenes. Muy pues, joven. como que se invirtió el ciclo habitual natural de fallecimientos. Sí. Ahora, pero lo que quiero decir con eso es que estos libros que son fuertes, uno empatiza completamente porque te pueden pasar estas cosas de alguna manera y te van a pasar. En algún momento lo natural es que enterremos a nuestros padres, quizás a los hermanos también puede ser que te toque. Lo natural es a los hijos, por supuesto, eso es lo horroroso. O sea, al revés, decir tú a los papás. Enterrar a los padres. Lo antinatural es enterrar a los hijos. Lo antinatural es enterrar a los hijos, claro, sí. Pues. Oye, ya me deprimiste. Bueno, el libro James Roth es mucho más difícil. Este es mucho más entretenido. Sí. En el sentido de que las tragedias él las muestra como desde un punto como bien objetivo, desde la mirada del tipo que ya ha superado todas esas cosas. Con harto humor negro. En Sí, el caso tiene de harto Rhodes humor más, negro. no tiene humor porque en el fondo es dramático, pero en este caso tiene harto como humor negro. Sí. El Mark Everett empezó como baterista y después se transformó en cantante, líder de su banda, guitarrista, es un gallo muy capo. Empezó a cantar canciones para tratar de salir de este pozo existencial en el que estaba, del que su hermana Liz nunca pudo salir. La hermana terminó suicidándose finalmente. Y él cuenta lo de su hermana con mucha pena porque son dos productos de la misma casa donde él pudo de alguna manera salir y su hermana no. Pero además a la hermana le pasaron otras cosas. Esa tuvo una violación así horrorosa también. Entonces, el tema con las drogas. Entonces, él también se sentía un poquito culpable de yo quedé vivo, mi hermana no. Y ahí también eso conecta con otra historia que siempre hemos contado, que es la de Philip Dick, que le hemos hablado en otros lados, sobre su hermana que melliza, que muere al nacer y que él queda vivo y lo marcó para toda la vida. Las casualidades, el por qué. Bueno, y la hermana deja una carta con su suicida y dice, voy a acompañar a mi papá en alguno de los multiversos, pensando en las teorías del papá. Y él siempre dice, bueno, yo podría estar en uno de esos multiversos, pero sigo aquí. Claro. Y además le pasaban cosas buenas y después malas. Iba a lanzar su primer disco, Mi Beloved Monster, como tú dijiste, salió en Shrek, se fue muy popular, se hace conocido, va a publicar su primer disco y el día antes de lanzarse el disco, la hermana se había suicidado. Sí, terrible. El disco trata, el segundo disco después trata de problemas como el electroshock, la desintoxicación, saliendo de hospitales, ¿me entendí? Es que poquito después de que se suicida la hermana, la mamá tiene cáncer y él tiene que un largo proceso acompañarla hasta que la mamá muere y ahí publica Electroshock Blues, que es este disco sobre la muerte de la hermana y la mamá. Bueno, que él agarró lo que le estaba pasando y lo transformó en inspiración artística, musical en este caso, para poder salir adelante. Sí, justamente. Es una música bien así como que las letras de sus canciones son bien medias depre. Y de repente las melodías. Y las melodías también, pero tiene otras canciones. Y en el mismo disco tiene una canción alegre. Súper alegre y súper positiva. Upbeat. Y tiene como con un ritmo distinto. Y hay algunas, como la que te decía antes, Hey Man, Now You're Really Living, que es como una letra media triste, pero así como taca, 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 como como upbeat, como tú decís, y es como bien motivadora, pero con una letra más profunda. Entonces, es rica su música, a mí me gusta harto. Sí, él es bien auténtico, bien transparente, súper humilde. Sí. Cuenta una anécdota que bien entretenida, que cuando él lo invitaron, él estaba en la cúspide, en la cresta de la ola, lo invitan al programa de Jules Holland, que es un presentador famoso, un músico famoso en Inglaterra, que tenía un programa donde habían 3 artistas al mismo tiempo. Y iban pasando de uno a otro los comerciales y el escenario giraba, era como bien entretenido. Y la cámara al medio partía con él y iba girando. Yo ahí la primera vez que vi a él, vi en ese programa en el cable. Bueno, y él cuenta de una presentación que tuvo donde él tenía una performance que aparecía sentado al piano, con sus lentes, obviamente, fumando un puro, era como toda una performance, y le tocaba compartir escenario con John Legend, el artista
afroamericano, norteamericano, que en ese momento estaba así también en la cúspide y se creía el hoyo el queque, y con la leyenda Van Morrison, que a mí me encanta, que es fantástico, que tiene una trayectoria tremenda y todo, y el John Legend lo reta, le echa la foca a Mark Everett por decirle, oye, weón, apaga el pucho, apaga el cigarro y qué sé yo, bueno, no corresponde, estamos en un estudio y todo. Y bueno, lo entendía que era parte de la performance, del traje, del disfraz que estaba él haciendo. Y Van Morrison se acerca y le dice, hey, le dice a John Legend, oye, déjalo tranquilo, si los verdaderos artistas saben por qué hacer las cosas, bueno. Sigue con el puro nomás, muchachos, no hay problema. A mí no me molesta, le dice Van Morrison. Y si Van Morrison te autoriza, Claro. Entonces, muy Juanito Leyenda serás. Pero Van Morrison te Van Morrison es Van Morrison. Sí. Oye, y él dice, Mark Everett dice, soy muy consciente de que la música me salvó la vida. ¿Dónde estaría ahora si no hubiese podido concentrarme en ella? Seguramente en el mismo universo paralelo hacia el que partió mi hermana para reencontrarse con mi padre. Él sabe que está vivo de milagro y porque él lo ha querido nomás y porque él se ha esforzado por seguir vivo, ¿me entendí? Hay una... Ahora, estas historias que hemos contado en el caso de Mark Everett, que son... La vida inspirando la vida inspirando el arte, justamente, y tal cual como comentamos a propósito de James Rhodes, de otros libros que de alguna manera son similares o que tienen algún parentesco. Bueno, en este caso, también hay ejemplos del dolor inspirando el arte, o la muerte de Frentón inspirando el arte. Hay un caso muy famoso, una canción muy famosa que es Tears in Heaven de Eric Clapton. Sí, de la muerte de su hijito. Se cayó de un balcón, el gallo no lo pudo superar al principio, pero después termina haciendo una canción dedicada a su hijo que bueno, yo lo he visto cantarla unplugged en millones, en conciertos, no sé cómo la puede cantar. Yo creo que llega un momento en que te adormeces porque es tanto... Yo creo que de hecho eso pasa. ¿Será lo que hacen los médicos? Como para... Sí, yo creo que eso. Distanciarse. Como para distanciarse un poco. Y yo creo que la cantas tanto que ya no... ¿No significa nada? No que no signifique nada, sino que también una manera de superar el dolor. Creo que esta Sí. cuestión no me duela. ¿Cómo lo hago? Hablando mucho de este dolor. ¿Cachai? Sí. La Joan Didion plantea esta cosa ¿de verdad superamos el dolor o aprendemos a vivir con el dolor? Yo me he puesto 1000 veces en el caso de alguien cercano mío fallece. Yo no entiendo cómo la gente puede hablar en la iglesia. Yo no sé si podría, tengo un nudo en la garganta solo pensarlo. Pero bueno, Eric Clapton, tremendo, grande, una canción súper linda, súper triste, pero como emotiva, dedica a su hijo. Sí, po. O también una situación que fue como bien impactante, que es el disco Black Star de David Bowie. Sí. Black Star lo graba él teniendo el diagnóstico de cáncer y estando así como en la última. Sabiendo que no le quedaba mucho y graba Black Star y no le había contado a nadie, solo a la gente muy cercana sabía que tenía cáncer y que estaba justamente en las últimas. Y el disco sale, poco rato después se muere David Bowie, y cuando uno lo escucha sabiendo entonces este contexto, él sabía que se está muriendo, uno dice, chucha, esta Sí. cuestión es otra cosa. Entonces hay canciones de él donde habla de la muerte y tienen otro peso. Y otra historia que a mí me parece que es conmovedora también, es de un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Nick Cave, que también es un gallo, Nick Cave and the Bad Seeds, es su banda, un australiano, que él me fascina, tiene una canción que se llama Nobody's Baby Now, que me encanta. Bueno, pero muchas otras más. es bien down. También es medio depre. Pero bueno. Y a él se le murió un hijo de como 15 años, se cayó como de un acantilado, porque el hijo estaba medio drogado, probando una droga, y el hijo se cayó así como en la volada de un acantilado, se murió, y la locura, el dolor, la pena, la transmutó en un disco que se llama Skeleton Tree, donde él habla de eso, de lo que le pasó, del dolor de perder a un hijo, que perder un hijo debe ser horroroso, una cuestión terrible que, bueno... Sí. Hay otro caso también de un escritor que a mí me encanta, que se llama Ken Haruf, que es un escritor gringo, norteamericano, que escribió un libro muy lindo que se llama Nosotros en la noche, que se trata de dos no sé si viejitos, adulto mayor, Matías, dos adultos mayores que están viudos, cada uno por su lado, y que empiezan a convivir juntos. En Netflix creo que está la película y actúa la Jane Fonda y Robert Redford. Súper buena la película, pero el libro mucho, mucho, mucho mejor. Y Ken Haruf escribió ese libro en tiempo récord, sabiendo que tenía cáncer terminal y que se iba a morir y que no iba a alcanzar a terminar ese libro. Por suerte lo alcanzó a terminar, mandó el manuscrito y falleció a las semanas después. Es un libro muy bueno, perfectamente escrito, se lo recomiendo. Por supuesto, está en Truman Librero. Bueno, y a propósito, para cerrar con otra recomendación de libro, Baumgartner, de Paul Auster, Sí. que lo recomendamos en un capítulo de recomendaciones de lectura. Hablamos en un capítulo especial de Paul Auster, y es una novela que se trata de un
profesor que queda viudo. Y que su esposa... Por un hecho azaroso. Por un hecho azaroso, que es el tema de Paul Auster. Sí. Y que su esposa es poeta. Sí. Y en el fondo, él está como el heredero, la albacea, y hay gente que quiere estudiar la obra de su ex mujer, de su esposa fallecida, y él tiene como que lidiar con esa pena. Y que ese libro, cuando uno lo lee sabiendo que el tipo tenía cáncer y que falleció como falleció, entiende que es su imaginación pensando cómo sería mi duelo, pero sabiendo que ese duelo no lo voy a vivir yo, lo va a vivir mi esposa. Siri Husbeth, que es su mujer, es la que va a vivir este libro. Sí. Entonces él se imaginó y lo escribió con un hombre como protagonista. ¿Quién tiene que ser el curador de mi obra? Claro. En el fondo. ¿Qué pasa con mi obra una vez que yo me muera? Claro. Baumgartner, esa es la de Paul Auster. Y además el libro trata de la soledad, de quedarse sin esa persona que tú amas. Lo comentamos en el libro cuando hablamos del libro en su momento. Esta cosa del miembro fantasma, de la gente que pierde un brazo y que todavía lo siente. Él habla en este libro como de la persona fantasma. Esta cosa de que se muere tu señora y tú la sigues escuchando, sigues sintiendo su olor, pese a que ya no está ahí. Bueno, esas dos lecturas sobre la música, sobre la muerte, las tragedias, pero cómo al final también uno sale de eso, cómo puede salir de eso, cómo la música en estos dos casos, en el caso de James Rhodes con Instrumental y en el caso de Mark Everett con Cosas que los nietos deberían saber, los ayudaron a superar sus dolores y a dejarnos estos testimonios que son libros muy buenos, que vale mucho la pena leer, que se los recomendamos, que por supuesto están en Truman Librero y en el Apumán, que nos pueden ir a visitar. Les recomendamos este libro y otros más. Nos van a acompañar si quieren, en Antofagasta también, por supuesto. Así que esas lecturas lo invitamos a revisar. Bueno, lecturas difíciles, no son lecturas fáciles, pero pese a todo lo que cuentan los libros, son bien entretenidos. Sí, valen mucho la pena. Un abrazo, pues, amigas y amigos. Gracias por escucharnos en Primer Párrafo. Los esperamos en un próximo capítulo y hay que leer nada más. Sigan leyendo. Están haciéndolo muy bien con la lectura. Sigan leyendo. Sigan así. Chao. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.